Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día hermoso que nos has regalado, que nos has traído sanos y salvos, Señor. Te pedimos por este desenlace del primer capítulo de Santiago, Padre, que sea de provecho para mis hermanos como lo fue para mí, Señor. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas y buenas cada mañana, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, ya está aquí en pantalla. Hoy terminamos el capítulo 1 del libro de Santiago, que corresponde del versículo 19 al 27, y hemos titulado el mensaje de hoy, Evitando la ira y la religión. Evitando la ira y la religión. Y vamos a entrar en materia de una vez, hermanos. Y en primer lugar vamos a ver los versículos 19 y 20. Y aquí vemos cómo se evita la ira. Versículo 19 dice así: por esto, mis amados hermanos. ¿A quién se le está hablando aquí? A hermanos en la fe. Santiago le está escribiendo a gente cristiana, ¿ok? Eso hay que recalcarlo. Dice, todo hombre, y hombre, hermano, quiere decir hombre y mujer. La mujer no piense que no está en este versículo, ¿ok? Todo hombre, sea que pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Se dieron cuenta que aquí hay unas palabras interesantes y vale la pena subrayarlas? Pronto y tardo. Y pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. ¿Cómo actuamos generalmente nosotros? ¿Cómo actuamos? Tardos para oír y pronto para hablar y pronto para irarse. La misma oración, pero invirtiendo las palabras. Y cuando tú eres pronto para oír, puede ser que si tú estás analizando las cosas en amor y estás escuchando la otra persona hablar, y tú estás, Señor, contrólame. Llega un momento de que tú sabes a qué. No voy a perder mi tiempo aquí en decir algo porque de repente me puedo comprometer y hacer más de 4 cosas. Así que mejor me quedo calladito y cuando voy a hablar lo prudente. Me pasó una vez a mí en la escuela. Yo estaba en tercer año, 1997. Y me acuerdo que había un compañero de la escuela que estaba con una grabadora. Recuerden que para ese tiempo, hermano, no estaba esa cuestión de celulares, MP3, nada de eso, era grabadora de cassette. Y resulta ser que este compañero se fue por toda la escuela haciendo preguntas de doble sentido y escuchando la respuesta de los compañeros. Resulta ser que cuando llegan a donde mí, yo estoy en la cafetería pidiendo mi cuestión para comer en mi recreo. Y recuerdo que la pregunta que me hizo fue muy desagradable. Y yo lo único que le contesté fue, hey, tú estás fuera de orden. Y yo seguí comprando mi cuestión. ¿Qué pasa? Como a las 1 de la tarde aparece la directora de la escuela, salón por salón, llevándose a todos los que aparecieron en la grabadora. Y llegaron a mi salón. Yo no sabía nada. Fulanito de tal, póngase de pie, y Ricardo Fernández. Esa directora, Dios mío, al sol de hoy sigue siendo la directora. Tú la ves y tú te quedas quietecito así, ¿ves? Y resulta ser, todos están suspendidos. Saca el cassette. Aquí tengo las pruebas. Menos Ricardo Fernández. Y entonces yo estaba así pálido. Después cuando dice menos Ricardo Fernández, yo todavía no entendía el asunto. Y ella tenía ya la grabación puesta en la parte que salí yo. Y salía la pregunta a doble sentido. Y cuando yo contesté, tú estás fuera de orden. Apliquen lo que hizo Fernández. Ya después yo me sentía así. Pero fue un momento de que, gracias a Dios, en esa juventud, yo hubiera contestado cualquier atrocidad, pero dije,
Eso. Entonces, ¿cómo nos evitamos problemas? Cuando somos prontos para oír y tardos para hablar y airarse. Porque si es lo contrario, se aplica el versículo 20, porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. ¿Cómo es una persona airada, mis amados hermanos? No nos controlamos, hablamos las cosas por hablar. Y llega un momento de que herimos. Y si eres de las personas medio orgullosas que no pides perdón, y tú al día siguiente le chocas hey, ¿qué pasó? ¿Cómo estás todo? Oye, ¿por qué tú estás sentido conmigo? Si todo lo que te dije fue un momento de rabia, yo no lo sentía. Bien que lo sentías, estaba en tu corazón. Así que, ¿qué está diciendo aquí Santiago? Amados hermanos míos, por favor, les pido encarecidamente que sean prontos para oír y evítense problemas innecesarios. Porque cada vez que haces lo contrario, la ira de Dios está sobre ti y tú vas a actuar como Dios no actúa. Y como Dios actúa de forma perfecta, agradable, pacífica. Él te consuela en medio de la tormenta. Él te abraza en medio también de las bendiciones. Porque Él no cambia, Él se mantiene igual. Y Él quiere que tú y yo seamos igualitos. Y ahí está la clave. Vamos a buscar, hermanos, 3 versículos bíblicos hermosos. Vámonos primeramente a Salmos, capítulo 37. Capítulo 37, versículo 8 de Salmos. Dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Un poquito de levadura leuda la masa. Si tú estás un poquito medio prendido y tú vas a llegar así, ¿qué pasó, mi hermanito querido? No estés así y tú llegas con querosín. Oye, ¿tú por qué estás bravo? Por esto llego. Yo me hubiera puesto más bravo, echándole fuego, leña, para que se prenda todo esto. ¿Y qué te dice aquí la palabra? Deja la ira, desecha el enojo. O sea que es algo que podemos desechar, no es algo que nos debe controlar. Pero por ahí se dicen, ¿cómo yo no voy a enojarme si mi familia era española? ¿No ves que mi raza era esto? ¿No ves que yo nací en tal región y en esa región todos somos bravos? Así que por ende, bravo más bravo, bravo. Y empezamos a justificarnos de esa forma. ¿Y dónde está el dominio que el Señor nos da por medio de la palabra del Señor y el Espíritu Santo? ¿Dónde está? Por eso que hay que desecharlo. Porque en una manera que nos vamos excitando, vamos a hacer lo malo. Vamos a un poquitito más adelante. El libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 32. Dice así, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Cómo se dice a la persona de carácter fuerte? Ese tipo tiene personalidad. ¿Cómo le decimos a los más amargadotes? Es que con él no se juega, que cachimbón. ¿De aquí qué te dice la Biblia? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y mira la comparación que te dice, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mira esa cosa abismal. Tú te pones a ver en la humanidad y tú dices, oye, este tipo conquistó tal ciudad. Bueno, el que domina su carácter es más fuerte que el que dominó esa ciudad. Hermanos, ¿cuántos problemas nos hemos metido usted y yo por decir algo que no teníamos que decir? Cuéntelos. Montonones. ¿Cuántas guerras no se formaron por un dame que te doy? De boca. Hermanos, esto no es relajo. Si tú estás en el Señor y empiezas a amar al Señor, congregarte, leer la palabra del Señor, esto que parece imposible para muchos se va a hacer posible. Porque ¿quién te domina a ti? ¿Quién? ¿Tu gen? ¿Tu nación? ¿Quién? El Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está lleno, entonces vas a actuar como debe de ser. Otro versículo, vámonos al capítulo 25 de Proverbios. Y dice el versículo 28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¡Wow! ¡Qué cosa más impresionante! Tú estás analizando este versículo, hermanos.
Como una ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Nosotros, con el favor de Dios, cuando nosotros nos vamos, trancamos la puerta. Vamos a poner, si Dios lo permite, una cerca. Que si las camaritas, que si esto, que si aquello. Pero ¿cómo una persona que no tiene dominio propio? Es como que tuvieras la iglesia sin llave, sin alarma. Róbame, haz lo que te dé la gana, abusa de mí. Esa es la persona sin carácter. Nos proyectamos fuertes, nos proyectamos de dominio propio, nos proyectamos de que a mí nadie me friega, pero eres el más débil. Y Santiago, ¿qué le está diciendo aquí a los hermanos? Por favor, dejen de estar comportándose como el mundo. ¿Qué es esa cosa de estar enojados? ¿Qué es esa cosa de tirándose indirectas? ¿Cuántas personas no utilizan el púlpito para tirar piedras? Muchas. En una escuela dominical, tirando piedras. Tú quieres aportar algo. Yo quiero aportar algo que el Señor me puso en mi corazón. Y tú estás tirándole la piedra a la hermanita o al hermanito tal. Tú puedes ser muy airado, pero disimularlo con palabras supuestamente suaves. Porque si las palabras hieren, ahí no está el Señor. Tenemos que tratar de tener dominio propio. Y ese dominio no lo hacemos en nuestras fuerzas. Lo hacemos con la fuerza de mi Padre Celestial. Por eso, hermanos, que cuando está todo bien, sigamos apegados a las cosas del Señor. Porque cuando está todo bien, generalmente tendemos a separarnos. Porque tú donde toques está todo bien. Mi negocio, mi familia, mi cuenta, mi salud, todo está bien. No tengo ni enemigos, ni resfriado me da, nada. Y en ese momento, dale gracias al Señor porque eres un privilegiado. Pero también eres privilegiado cuando estamos con problemas, con aflicciones, con tribulaciones. Ahí es donde yo digo, Señor, gracias, porque separado de ti nada puedo hacer. Si yo estoy sintiéndome de esta forma, ¿cómo se sentirá la persona que no te tiene? Perdóname, confío en ti. No quiero pensar en el mañana porque el mañana no existe. Hoy es el día. Y mis amados hermanos, al final del culto, si hoy aquí una persona no tiene a Cristo en su corazón, hoy es el día para aceptar a Cristo en su corazón. Porque esto que estamos hablando, que se ve muy sencillito, si tú no tienes a Cristo, no lo puedes entender. Porque para ti es locura, porque son palabras naturales. Pero si lo ves con ojos espirituales, lo puedes entender y empezarás a aplicar. Hoy es el día, ¿qué esperas? Vamos a morir tarde o temprano. El Señor está a la vuelta de la esquina. Por eso que tenemos que comportarnos como debe de ser. Y más adelante lo vamos a ver. Hay muchos oidores, demasiados oidores, pero no hacedores de la palabra del Señor. Por eso de que tenemos que tener en cuenta, hay que evitar la ira y evitar la religión. Porque el venir a la iglesia no me hace salvo. El decir amén no me hace salvo. El tener una Biblia no me hace salvo. Me hace salvo decir, Señor, te acepto en mi corazón. Sé el dueño de mi vida. Ayúdame a controlarme. Quiero depender de ti. Puede ser que vea la tormenta y no vea la salida, pero sé que está la salida. Te amo, Señor. Te seguiré amando. Ayúdame, Señor. Y el Señor te va a ayudar en el tiempo oportuno. Sigamos adelante. Versículo 21 al 25. Regresamos al libro de Santiago. Y aquí hay una pregunta, hermanos. A pesar de que Santiago te da la respuesta en el versículo 19 y 20, siempre existirán Nicodemos y dirán, ¿cómo puedo entrar por segunda vez al vientre de la madre? Aquí está la respuesta claramente, cómo evitar la ira. Pero a pesar de que tú das la respuesta, puede ser quien te pregunta, perfecto, pastor, ajá, dígame cómo lo hago. Oye, pues si te lo acabo de decir. Gloria al Señor que la palabra de Dios es reiterativa y te dice cómo debe de ser. Del versículo 21 al 25, pero vamos a enfocarnos en primer lugar, versículo 21 y 22. Y dice así la palabra del Señor. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pregunta, hermanos, ¿a quién se le está hablando aquí? ¿A hermanos o a inconversos? A hermanos.
Lo dice el versículo 19 y me lo recalca el versículo 21. Palabra implantada. Tú tienes la palabra de Dios en tu corazón porque recibiste a Cristo como Señor y Salvador. Tú tienes la palabra implantada porque tienes el Espíritu Santo que te redarguye, te reprende, te exhorta. Así que hermanos, ¿cómo tú empiezas a desechar la ira? Por si no entendiste el versículo 19 y 20, desecha la inmundicia, desecha la malicia. Si lo que me rodea es mundo, 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 y yo me plazco en el mundo, en el mundo, en el mundo, ¿viviré airado? Claro que sí. Porque voy a hacerlo todo en mis fuerzas. Tarde o temprano seré castigado, porque el Señor azota y castiga al que tiene por hijo. El que no es hijo ya está en oscuridad. Y su destino es la muerte. Así que ¿cómo el Señor va a castigar a alguien ciego? Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero cuando pasas a su redil, entonces Él te va a decir, tienes que actuar como tienes que actuar, porque yo te amo. Así que empieza desechando la inmundicia, empieza a desechar la malicia y agarra la palabra de Dios y dile, Señor, separado de ti, nada puedo hacer. Empecemos a orar, aunque no te provoque orar de vez en cuando. Yo me enojé hace poco, hace unas escasas horas, por el pequeño tranquecito que estaba allí. Yo decía, por eso que quiero salir más temprano. Y el diablo estaba a la puerta, así ve. Y mi esposa me contestaba con blanda respuesta, con blanda respuesta. Y no me daba ganas de pelear porque no, si ella me hubiera tirado un poquito de chispa, ¡ay! No, la blanda respuesta quita la ira. Hermanos, nos airamos por cualquier cosa. A veces nos airamos porque, ¿dónde me pusiste las medias? Las medias. ¿Qué es eso? Es que este área está muy frío. ¿Se acuerdan cuando vino los Metrobús a Panamá? Yo me acuerdo, yo escuchaba a las personas, oye, estoy bravo, es que los buses paran en las paradas. Los buses paran en las paradas. Sí, pero es que deben parar en las paradas, ¿no? Sí, pero es que va muy lento. Y ese aire está congelado. El aire está congelado, pero póngase abrigo. Antes no paraban en la parada, el bus con calor, y entonces están con paradas y con aire y se quejan. Así es el ser humano, hermano, quejoso. Por eso que con Cristo tenemos que evitar eso. ¿Y cómo lo evitas? Desecha todo lo malo y llénate del Señor. Y el versículo 22 me dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Ahí está, hermanos. Si tú tienes pura malicia, pura inmundicia, tu boca es rápida para contestar, rápido para airarte y lentito para escuchar. Mira, mi hermano, quiero, no me dejes diciendo nada. Oye, pues déjame terminar. No, yo sé lo que me vas a decir. Es más, no me lo digas, yo sé. Dios, pues, tú conoces el corazón. Así somos. Y nos volvemos oidores de la palabra y no hacedores de ellas. Lo importante, hermano, es hacer y no solo oír. Siempre subraya esa palabra. Hay que hacer. El ejemplo vale más que 1000 palabras. Yo tuve un cliente que fumaba. Gracias a Dios es pasado. Y la esposa fumaba también. Y cuando yo me reunía con ellos, ellos me decían, es adictivo. Y orábamos para que dejaran de hacerlo. Nunca lo juzgué. ¿Quién soy yo para juzgarlo? Orábamos y orábamos y orábamos. Y me decían con el cigarrillo prendido, tú sabes que estamos orando nosotros para que mis hijos no fumen. Y los dos tenían el cigarrillo prendido. O sea, ustedes están orando para que sus hijos no fumen. Sí. Porque esto es malo. ¡Qué adicción más horrible! Y los hijos me saludaban. Y aprovechaban ahí, no sé si era algo moral, y decían,
Recuerden lo que les dije. No fumen, eso es malo. Si allí no llega a Cristo, hermanos, ¿qué podrás pasar con esos muchachitos? ¿Qué podrá hacer? Pura teoría, nada de práctica. Yo soy cristiano. ¿Y qué dice tus obras? ¿Qué dice tus obras? Recuerden, hermanos, las obras no me salvan. Cuando yo llego a Cristo, hago buenas obras. Muy diferente. Las obras no me llevan a Cristo, nunca te llevarán a Cristo. Pero cuando Cristo vive en ti, Él produce el querer como el hacer. Así que tú podrás hablar con autoridad porque la palabra de Dios lo dice, no yo. Porque si lo digo yo, lo más probable es que me equivoque. Así que, hermanos, el consejo aquí es: sed hacedores de la palabra del Señor y no oidores. Sí, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son, ¿qué, hermanos? Malos. ¿Qué pasa si hay ociosidad en tu vida? El enemigo entra. Y no entra a mi corazón porque soy sellado por el Espíritu Santo, pero va a tener dominio sobre mí porque yo voy a estar débil en la fe. Y cualquier cosita que esté por allí voy a caer porque estoy débil. Hay que aprovechar el tiempo porque son malos. Sigamos leyendo, versículo 17. Dice así: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahí está. Yo empiezo a tener todo a mi manera, soy siendo insensato. Decía un hermano en la escuela dominical, es que siempre se piensa es que yo puedo. Y ahí está el error. ¿Quién dijo que tú puedes? ¿Ah? ¿Quién dijo que tú eres fuerte? Dígame, hermanos. En la primera que tienes, ¡plac!, ya sabes lo frágiles que somos. Somos demasiado frágiles. Nos creemos fuertes y nada más el Señor hace así, ¿ve? Y te desbarata todo. Porque no somos débiles, no somos fuertes, somos débiles. Totalmente débiles. Estamos aquí diciendo amén. Y saliendo aquí estamos ya negando al Señor. Qué tristeza. Pero es así muchas veces. No todo el tiempo. Esperemos que no sea todo el tiempo, hermanos. ¿Ustedes se imaginan eso? Mi único tiempo de congregación bonito es en esa horita y media en Gorgona. Ya después todo lo hago a mi manera. No haga eso, hermano, así no es. Eso no se está diciendo aquí. Vamos a buscar 2 Timoteo 2:15. Este es uno de mis versículos también de la lista de los favoritos. 2 Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo empieza el versículo? Procura. ¿Qué pasa si procuras no presentarte a Dios aprobado? ¿Te das cuenta de que es algo que tenemos que tomar la decisión de seguir a Cristo? ¿Te diste cuenta que no es en mi fuerza, sino es en la fuerza del Señor? Siempre estará allí el Señor. Está en ti o en mí irnos por ese camino o el camino que nos presenta el mundo, que es agradable, perfecto, pero el final es de muerte. Cero contentamiento en las cosas de fuera del Señor. Así que, hermanos, procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados. Entonces, ¿qué pasa, hermanos, si yo sigo teniendo la duda de cómo evitar la ira? Sigamos leyendo. El apóstol aquí en el versículo 23 al 25 te da una ilustración que te reafirma los versículos anteriores y dice así: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. La última vez que me vi en el espejo fue cuando me peiné y me lavé los dientes. Eso fue en Panamá a las 7:00 de la mañana.
Tú piensas que yo me acuerdo cómo estoy ahorita. Ajá. Yo sé cómo tengo la forma del cabello, pues. Claro que no. A ver, ¿cuántos se acuerdan cómo están? Entonces cuando llegas a la casa y te ves, no puede ser que yo estuve así en la prédica, Dios mío, qué cosa más fea. Y si estás casado, oye, tú no me pudiste decir. Y si estás soltero, pero tienes gente de confianza, oye, pero me hubieras dicho. Así es el hombre cuando es oidor. Se ve en el espejo y cuando se va ya se olvidó. El oidor de la palabra del Señor, pero no hacedor, es así. Tiene la teoría allí. Tiene la respuesta, pero no la utiliza. Todo está allí y no lo aplicas, porque ese es el oidor. Hermano, lea su Biblia. Usted no tiene que nutrirse por la prédica del pastor Ricardo Fernández. Se está nutriendo ahorita, amén. Pero tiene que nutrirse todos los días. ¿Cuántos de aquí comemos todos los días? Amén. No me venga que una vez a la semana. Mentira del diablo. Mentira, yo sé que aquí nadie come una vez a la semana. Bueno, así mismo es la vida espiritual. Si tú abres la Biblia nada más en Gorgona ahorita y la vuelves a abrir en el otro Gorgona, tarde o temprano vas a estar débil y te vuelves un mero oidor y no un hacedor de la palabra del Señor. Hermano, estamos en escuela dominical en el libro de Juan. Viene el discipulado y el discipulado es pedazos de carne. Pero si tú no te congregas como tienes que ser, te podemos hablar como bebé en el discipulado y no lo vas a entender. ¿Por qué? Porque eres un mero oidor. Tienes que ser hacedor de la palabra. Siempre es mejor la práctica que la teoría. Y aquí está todo. Así que, hermanos, está en ti si quieres crecer o no. Sigamos leyendo. Entonces el versículo 25 dice, mas el que mira atentamente, ¿en qué, hermano? En la perfecta ley. ¿Cuál es la ley? La palabra del Señor, la de la libertad. Cuando vino Cristo a mi vida, ¿qué hice? De esclavo pasé a libre, de muerte a vida. Cuando llega esa palabra a mí, la que me da libertad y persevera en ella, o sea que tengo que tener esa relación, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, ¿qué, hermanos? Bienaventurado en lo que hace. Tú quieres ser bienaventurado en lo que tú quieres hacer, ponle en su lugar al Señor. Ponle en su lugar. En este mismo libro vamos a aprender que tú puedes hacer esto, y aquello. Pero di si el Señor quiere. Porque si el Señor no quiere, no lo haces. Así que dale su lugar. ¿Tienes problema hoy, hermanos? Amén. No tengo. Mañana lo tendrás. Pastor, mire que mañana no tuve nada. Pasado mañana. Hermano, no me importa, el otro mes, pero vas a tener problemas. Vamos a tener problemas. Un versículo bíblico hermoso y lo estudiamos en la carta. Primera de Juan 2:17. Cerquitita. Y dice así, capítulo 2, versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. 1, 2, 3. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos queridos, ¿quieres hacer la voluntad del Señor? Amén. Entonces, dale su lugar. Dale su lugar. Cuando el Espíritu Santo en el libro de Juan dice que nos recordará las cosas, Él no te va a soplar. Di Malaquías 3:10. Si tú nunca leíste Malaquías 3:10, jamás te saldrá Malaquías 10. ¿Qué es recordar? Algo que ya yo leí, algo que estudié. Así que, hermanos, el Espíritu Santo dice, lee, escudriñame, estoy allí, papá. Siempre te voy a proteger, siempre te voy a consolar, pero dame mi lugar. ¿Por qué me buscas cuando ya está todo cerrado? ¿Ah? ¿Por qué me buscas cuando tú mismo te cerraste las puertas? Búscame en la primera. Yo estoy allí. ¿Por qué aceptar a Cristo en el momento de aflicción? Nadie tendrá excusa en la presencia del Señor. Nadie. Todo mundo escuchará del Señor. Y se escucha del Señor en los momentos de bonanzas, pero también se escucha en los momentos de dificultades. Generalmente, ¿dónde se escucha más? Aquí, en las dificultades.
¿Por qué no aceptas en el momento de las bonanzas? Porque siempre piensas que es tu manera. Y no es a mi manera, es a la manera del Señor. Y en último lugar, hermanos, regresamos a Santiago, evitando la religión. Y dice así la palabra del Señor, versículos 26 y 27. Y antes de leer estos versículos, hubo un filósofo alemán llamado Immanuel Kant, ahí está apuntado, y él puso una frase que me encantó. Él nació en 1720 y algo y murió en 1800 y algo, 4, una cosa así. Dice así: tuve que negar conocimiento para poder hacerle espacio a la fe. Dime si eso no está profundo. Tuve que negar conocimiento para hacerle espacio a la fe. Immanuel Kant. Esa frase me encantó. Demasiada profunda. ¿Qué pasa cuando tú piensas que el venir aquí a marcar tarjeta te hace salvo? ¿Ah? Eso es religión. ¿Qué pasa cuando tú ofrendas y tú dices, no, ya yo cumplí? Eso es religión. ¿Qué pasa cuando empiezas a venir por cumplimiento? Cumplimiento. Eso es religión. Y Immanuel Kant en su momento estaba lleno de tanto conocimiento, porque tú te pones a ver las frases que escribió este hombre y tú dices, oye, definitivamente es un superdotado, una persona totalmente estudiosa. Pero cuando este hombre te dice, tuve que negar conocimiento para poder hacer espacio a la fe, ¿qué tuvo que hacer? Tuve que morir a mí para que la fe llegara a mi corazón. Porque de lo contrario jamás. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Queremos buscarle el intelecto a las cosas del Señor. Y tienes que creerlo por fe. Por fe. Y un ejemplo que no existe. Ustedes saben que el profeta Jonás fue tragado por un gran pez. No una ballena, un gran pez. Y una vez mi papá dice en el púlpito, ya hay que creerle tanto a la Biblia, pero tanto con fe. Si en ese momento dice, y Jonás abrió la boca y se tragó un gran pez. Yo voy a creer que Jonás se tragó el gran pez. Porque es por fe, no por intelecto ni conocimiento. Y eso es lo que hay que evitar, hermanos. Religión. El Señor quiere una relación totalmente distinto. Y dice el versículo 26 y 27, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, está haciendo alusión al versículo 19, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, no sirve de nada. Ahí está, te crees religioso pero no lo eres. Versículo 27, abro paréntesis. ¿A quién está dirigida esta carta? Versículo 1, capítulo 1, Santiago, siervo de Dios, del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión. Eran tribus judías que habían aceptado a Cristo como Señor y Salvador y estaban dispersos para que se vayan formando las iglesias. Pero aún habían culturas muy judaicas donde todo es muy cuadrado. Y estaba todavía la gracia ahí peleando. ¿Se acuerdan Pedro cuando lo mandan a Cornelio? ¿Cuál fue el recibimiento? Abre Cornelio. Y la primera palabra de Pedro fue, no sabes cuán abominable es para un judío entrar en un techo de un gentil. qué bienvenido. No, mira, señor Cornelio, me está enviando el Señor. No sabes cuán abominable es eso. Pero bueno, yo le dije al Señor que lo que ya el Señor lo purificó. Y entonces Cornelio acepta a Cristo y dice, definitivamente el Señor no hace excepción de personas. Todavía estaban ese tipo de situaciones. ¿Se acuerdan que el mismo Pedro fue regañado por Pablo? Que cuando estaba con los judíos comía judío. Cuando se iban los judíos decían, pues que estos platos de los gentiles está sabroso. Y cuando llegaban los judíos ya no era gentil y estaba así. Y por eso que aquí está pasando algo parecido. Santiago, ¿qué le está diciendo? La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos
y a las viudas de las tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Aquí le está hablando de que, oye, no, esto no es una teoría, esto es una relación, una realidad. Tú no te pongas el título de cristiano y no haces nada. Tú me estás hablando a mí de qué es religión. Bueno, yo te voy a decir qué es religión. Tú estás visitando las viudas, tú estás visitando a los huérfanos, tú te estás dejando de contaminar con el mundo. No, ¿verdad? Bueno, pues tú vives una mera religión. Y todo eso es vano. Regresa al camino correcto. Saca esa palabra implantada que está en ti. No seas religioso, hermanos queridos. Y la aplicación no tiene escritura, hermanos. Tiene una imagen. Y la explico. Yo sé que se les va a grabar. Su pastor, hermanos, se van a ir conociéndome, es amante de las parrillas. He tomado cursos y todo lo demás y bueno, me gusta la parrilla, hermanos. Y una de las claves de las parrillas es el fuego, ese que está acá, el carbón. Cuando los carboncitos que ustedes ven están unidos, entre ellos se pasan la llama y se convierte en una brasa y tú puedes hacer hasta una vaca entera y se va a cocinar porque están todos los carboncitos pegaditos. Si tú como carboncito estás pegado a las cosas del Señor, hermanos, siempre vas a estar apegado a las cosas del Señor. Si tú sacas los carboncitos estos y empiezas a dividirlo y pones uno por aquí, aunque esté prendido, y otro por acá, y otro por acá, y están prendidos, hermanos, tarde o temprano se apagan. Se apagan y no puedes cocinar nada, porque te estás separando del redil, te estás separando de las cosas del Señor. Santiago, ¿qué está diciendo aquí? Permanezcan en el Señor, saquen la palabra implantada, quédense con Cristo. Porque si se separan de Cristo, empiezan a decir cosas que no tienen que decir y viven airados y se vuelven oidores. Si son hacedores de la palabra, siempre estaremos juntos y no te vas a apagar. Y hermanos, qué bueno es estar prendido en las cosas del Señor en los momentos de tribulación. Qué bueno es. Porque aún estando pegado a Cristo, se siente complicado. ¿Cuánto más se sentirá estar siendo llanero solitario? Así que mis amados hermanos, esta es la aplicación que quiero que se queden con la finalización de este capítulo 1. Y nunca olviden, hermanos, evita la ira y evita la religión. Y llegaremos a puerto seguro. Póngase de pie, vamos a orar. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana, Padre mío, que nos has permitido llegar, por este parte final del capítulo 1 del libro de Santiago, Señor. Perdónanos de corazón, Padre mío, cuando empezamos a tener, en vez de una relación contigo, empezamos a tener una religión contigo, Señor. Tú eres más que eso. Yo puedo hablar confiadamente al trono de la gracia y sé que me escuchas, Padre mío. Puedo decirte perdóname y sé que me perdonas. También te puedo decir, Señor, que no veo la salida, pero confío en ti, que me darás la salida, Padre mío. Gracias, Padre, porque definitivamente si esto es en mis fuerzas, voy a fracasar, Señor. Pero como hijo de Dios sé que no es en mis fuerzas, sino es en tus fuerzas, Señor. Ayúdame, Padre, a leer la Biblia, a orar, a congregarme, a llenarme de ti, Señor mío. Y si en estos momentos, aquí, Señor, porque tú conoces los corazones de cada uno, si hay alguien aquí que quiera abrir su corazón a Cristo, en estos momentos, puede repetir después de mí lo siguiente. Padre nuestro que estás en los cielos, en estos momentos abro mi corazón para que vengas a morar en mí por la eternidad.
pido perdón por mis pecados, porque he buscado respuestas y no las hallo, Señor, pero sé que contigo las tendré. En estos momentos, Señor, gracias por la vida eterna que me das, por el perdón de pecados. Ayúdame, Padre, a congregarme, a tener una relación contigo de aquí en adelante. Gracias, Padre, porque tú no haces acepción de personas, porque tú quieres que todos procedan al arrepentimiento, porque tú no moriste por algunos, tú moriste por todos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.